Partido Nacional comienza cabildeos con los partidos Alianza Patriótica, Democracia Cristiana y Unificación Democrática, para lograr obtener la mayoría simple de 65 votos para alcanzar la presidencia del Poder Legislativo. Yo diría que hay que estar abierto a todas las posibilidades, pero si miras los números y si miras la composición que tiene el Congreso ahorita, la bancada más fuerte es la del Partido Nacional, son 61 diputados, pero obviamente hay que dialogar porque se necesitan 65 para la Junta Directiva, entonces es un tema que no ha terminado. Romeo Vázquez, presidente de la Alianza Patriótica, afirmó que aún no tienen definida una postura partidaria, pero que ya han tenido pláticas con todos los partidos y que harán un acuerdo de unidad con los que quieran gobernabilidad. Nosotros tenemos que ir a análisis, sacar ventaja y desventaja. Nosotros no descartamos ninguna opción. A veces dicen que lo más improbable es lo más probable. Así es, pero también no se debe descartar, ¿va? A veces lo más ilógico es lo más lógico. Pues todos esos son los análisis que nosotros hacemos. Analizamos una, analizamos otra. Ya le dije, analizamos la posibilidad de que nosotros podamos dirigir el Congreso Nacional. No tienen los votos. Bueno, pero tenemos esa posibilidad, hay que conseguirlos. También tenemos la otra posibilidad de negociar con otras fuerzas políticas, con cualquiera, la que nos ofrezca las mejores ventajas a través de las cuales nosotros podamos influir en la toma de decisiones para ayudar al pueblo hondureño. Mientras tanto, dirigentes de la DC expresan que ya recibieron propuesta del Partido de la Estrella Solitaria para integrar la Junta Directiva y que su voto será a favor de la planilla de los azules. Bueno, nosotros sí, en este caso, pues el Partido Nacional, en efecto, nos ha propuesto ser vicepresidente del Congreso y en este caso, pues, si eso es así, nosotros tenemos que ser coherentes, no podemos decir otra cosa. Y es la única propuesta que tenemos en este caso. El ex candidato presidencial de la UD manifiesta que bandos intermedios se le han acercado y que ellos en los próximos días tendrán definida su postura colegiada. Estamos dando espacio todavía para dialogar con todos los sectores. Hasta ahora ninguno de los dos sectores, en este caso el Partido Nacional de la Alianza, se los ha presentado a pedirles un diálogo directo. Hemos tenido personas que han intercedido y los han preguntado si estamos en disponibilidad de hablar, nosotros hemos dicho que sí. El elegido por el Partido de la Estrella Solitaria, al tener ellos 61 diputados más el parlamentario de la DC, llega a 62. Solo les faltarían 3 votos para aprobar su nómina. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy lunes 8 de enero del 2018. Avanza enero, avanza el 2018. Hoy vamos a hablar este tema tan importante, la correlación o balance de fuerzas en el Congreso Nacional de la República y desde luego la elección de la nueva Junta Directiva de la Cámara. ¿Y por qué hablamos de correlación y balance de fuerzas? Porque no solo se va a elegir una nueva Junta Directiva, este es, por así decirlo, la primer prueba de fuego que habrá en la Cámara Legislativa, pero vendrán temas sumamente importantes y trascendentales que requieren del consenso de todas las bancadas y ahí es donde vamos a ver la correlación de las fuerzas integradas en el Poder Legislativo de nuestro país. Vamos a abordar ese tema y nos acompañan aquí en el estudio de la entrevista. Inicialmente les presento a Marvin Ponce, ex asesor presidencial y analista político de nuestro país. Marvin, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Guillermo, buenos días a los compañeros que nos comparten este foro, pues es un placer para mí compartir con ustedes. También nos acompaña Mario Rivera, analista político de nuestro país. Mario, buenos días, ¿cómo está usted? Guillermo, ¿cómo está? Buenos días Gracias, a todos los que Mario. nos acompañan acá, esperando poder tocar los temas de interés nacional. Gracias, Mario. Está Hermilio Soto, también analista político y electoral de nuestro país. Hermilio, buenos días, ¿cómo está usted? Buen día, Guillermo. Un saludo a todos los que nos acompañan en este programa. Y nos acompaña Miguel Calix, también analista político. Buenos días, Miguel. Buenos días, Guillermo. Buenos días, Marvin, Mario, Hermilo. Feliz año nuevo. Gracias, Miguel. Igual para usted y su familia. Muy bien, vamos a iniciar con el licenciado Mario Rivera Calleja. Mario, ¿podemos hablar de una correlación o un balance de fuerzas en el Congreso Nacional?
Sí, y siempre ha sido la verdad que así, ahora con una nueva realidad electoral multipartidista desde el 2009 para acá, 2013 particularmente, donde se evidencia la composición de todas las fuerzas políticas que han participado en el proceso electoral. Estamos a 13 días. De este domingo al otro se elige la Junta Directiva Provisional del Congreso Nacional ya. Como les decía, ya vamos 8 de enero, el tiempo avanza. Y es el tiempo que ir determinando las circunstancias y las situaciones que se están dando en el país. Yo percibo de que ya el Partido Nacional a esta altura ya tiene la mayoría de los votos, llegar a más de 65 votos, para dirigir el Congreso Nacional. Y siento que tiene la anuencia de que todas las otras bancadas se integren a la misma, como se hizo hasta cierto punto en las últimas 2 legislaturas. No sé si la alianza de la oposición o el Partido Liberal van a aceptar puestos en la directiva, pero por lo menos la intención y la voluntad está ahí. Pero más que eso de cómo queda integrado la directiva son las resoluciones que vengan, tanto de legislativa como del Ejecutivo, junto a lo que yo llamaría hoy lo que hay un prediálogo, por lo que es un prediálogo en acuerdos nacionales que puedan reducir los niveles de insatisfacción, de violencia que vemos en las calles y que se acepte el resultado. Hace 4 años no se aceptó el resultado, ni Narrala ni doña Xiomara lo aceptaron, hoy mucho menos que lo acepten, pero por lo menos busquemos un camino, una ruta que se pueda transitar en forma pacífica a los hondureños para que de esta elección de ahora surjan acuerdos nacionales que nos traigan mayor determinación en resolver ingentes problemas en el país que también ha aflorado a raíz de lo que sucedió el 26 de noviembre. Muy bien, el Partido Nacional, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral, sacó 61 parlamentarios. Libertad y Refundación Libre saca 30, el Partido Liberal 26, la Alianza Patriótica del general Romeo Vázquez Velázquez 4, el PINU Socialdemócrata 4, la Democracia Cristiana sacó 1 diputado, la UD 1 diputado y el PAC también se anotó 1 parlamentario en el Congreso Nacional de la República. Marvin Ponce, el hecho de que ninguno de los partidos políticos ni siquiera llegue a la mayoría simple, requiere que va a haber necesidad de esta plática, de este consenso, de esta negociación en el legislativo para aprobar leyes importantes. Buen día, pues es el tercer periodo en los últimos 15 años donde se dan congresos sin mayoría de un solo partido. Siempre en el gobierno de Mel Zelaya había 62 diputados, creo que tenía en ese momento, y la oposición tenía 66. Se intentó, me acuerdo en aquel momento, hacer un congreso de mayorías, de minorías, perdón, dirigido por, se decía inclusive el Partido Nacional proponía que fuera por un partido pequeño. Se hablaba de la diputada Dori Gutiérrez en aquel tiempo, se hablaba también del compañero del Pino, y al final no se pudo integrar realmente. Al final aparecieron otras fuerzas que no permitieron que se constituyera. El Congreso anterior también, recién que estaba vigente, perdón, también llegó y creo que llegó inclusive con fuerzas más equilibradas, porque el Partido Nacional solo tenía 48 diputados, el Libre tenía como 34 y el Partido Liberal por como 30 por ahí aproximadamente. Y ni aún así se pudo hacer un Congreso de mayorías cuando había las condiciones más óptimas para hacer un Congreso de minorías. Era el Congreso anterior, el vigente, por así decirlo. En esta oportunidad, pues la correlación de fuerzas reimpulsa el voto en plancha, eleva al Partido Libre con 30 diputados y al Partido Nacional con 61 diputados. El Partido Liberal bajó a 26 diputados, lo cual pone manifiesto que, a pesar de que no hay una mayoría en ningún partido político, hay un partido que se aproxima a la mayoría, y la tendencia más vista hasta ahorita es que los únicos 2 partidos que han expresado su interés de dirigir la Junta Directiva es el Partido Nacional, que lo ha dicho públicamente, y el Partido Liberal, que lo acordó en su reunión del Central Ejecutivo. Eso ha puesto de manifiesto que el Partido Liberal, con 26 diputados, pretenda alcanzar a una fuerza de 61 diputados. Además, un partido debilitado, pues, porque sacó casi 300,000 votos menos el candidato presidencial Luis Zelaya que don Ramón Villeda. Solo ganó 5 municipios de los 300 municipios el presidenciable liberal. Entonces, no tiene esa fuerza realmente política como para poder pretender que su partido. Además, dentro del Partido Liberal
continúa la cultura política del Partido Liberal de mucho debate interno, de fracciones, de tendencias que divergen y que no permiten realmente ni siquiera la unanimidad interna, peor para constituir una unanimidad externa para concitar otras fuerzas políticas. El Partido Libre no ha lanzado ninguna posibilidad de una alianza política, pero al ver los números, la alianza más el Partido Liberal, y esta alianza con Pino y Libre, y el Partido Liberal solo llegan a 60 votos. Cosa curiosa que el que perpetró el golpe de Estado, el que le rompió la democracia hace 7 años, 8 años, ahora se convierte en el gran catalizador de la crisis con sus 4 diputados que son claves en este momento histórico político, ¿va? Entonces Romeo Vázquez está obligado a devolverle gobernabilidad al país. Bajo esa perspectiva yo creo que no se trata, como lo decía en la entrevista, ¿va?, que quien me ofrezca más, ¿va? Yo creo que no se trata realmente de repartición de un pastel. Yo creo que la clase política debe ser seria en ese sentido, y se trata básicamente de la construcción de una cultura democrática, porque ese Congreso no va a ser cualquier Congreso. Este Congreso está obligado a solventar la crisis política vigente. No podemos desconocer que hay una crisis política dura, compleja, provocada por los resultados, provocada por la transmisión de resultados y provocada también por ser una elección cerrada. Eso va a obligar realmente a que, para calmar los ánimos, se tienen que hacer sendas reformas políticas que no solamente va a ocupar de una mayoría simple, sino va a ocupar también de un consenso político en el Congreso. Entonces, este Congreso no solamente es de montar una directiva, sino realmente que va a ser el Congreso de los consensos para poder llegar a los grandes acuerdos de gobernabilidad, de transformar la democracia, de grandes reformas políticas y económicas, y realmente que contribuya a apaciguar los ánimos y a volver un país vivible con una ruta de país. No es cualquier Congreso. Y también vemos también la oposición, la encontramos como en el Congreso como la vez pasada, una oposición dura y cerrada, poco dada al diálogo y más dada a la confrontación. Y si el Partido Libre no tiene la capacidad realmente de hacer una oposición seria, constructiva, orgánica, estructurada, pensada, trabajada, con sus tanques pensantes, va a ser difícil realmente que se posicione como una fuerza política, porque prácticamente no creció Libre, ¿va?, en términos cuantitativos. Creció la figura presidencial producto de la alianza, pero como partido político en sus resultados electorales le da que no creció como partido político, y que más bien la alianza le elevó un poco la autoestima a la gente de Libre, porque había bastante debilidad en cuanto a la estructura política en esta elección en relación a la anterior. Por lo tanto, yo creo que no se trata solamente de construir los números para una directiva, no solamente de correlación de fuerzas, sino que cómo esa correlación de fuerzas se estructura realmente en la etapa que le corresponde, unos aliados con otros y otros haciendo una posición seria. Entonces yo creo que todo apunta a que la Junta Directiva la va a dirigir el partido que tiene más cerca de los votos, que es el Partido Nacional, aunque tiene una férrea oposición de casi 60 diputados que no van a votar por esa estructura política. Muy bien, gracias Marvin Ponce. Quiero resaltar lo que ha dicho este elemento que ha manejado Marvin Ponce. Desde luego, la actual coyuntura política hace traslucir al nuevo Congreso Nacional con una importancia sin precedentes, porque ahí va a ser el foro de las grandes deliberaciones, de las grandes discusiones. Emilio, por la gobernanza del país, ¿qué conviene? ¿Que el presidente del Congreso Nacional le corresponda al gobierno de la República o que sea de la oposición partidista? Normalmente en Honduras se ha entendido que la oposición en política es mala, y tenemos dirigentes políticos que no están acostumbrados a lidiar con la oposición. Y es importante resaltar que la oposición en política es tan necesaria como la competencia en la economía. Un ejemplo sencillo: si en una aldea hay una sola pulpería, ese pulpero va a atender a los clientes de repente no muy bien, pero si ponen una segunda pulpería, se va a preocupar por atenderlo mejor. Algo parecido pasa en los partidos políticos. Cuando hay una verdadera oposición política, se mejora el desempeño de los partidos políticos, porque los partidos políticos proponen a la ciudadanía, proponen políticas, es decir, leyes, iniciativas, acciones
para beneficiar a la gente, y en base a esas propuestas, entonces generan el apoyo de la gente. El problema es que en Honduras se habla de que es necesario que el que tiene el Ejecutivo tenga el Legislativo para mantener la gobernabilidad. El problema es de qué tipo de gobernabilidad estamos hablando. Estamos hablando de una gobernabilidad que solo beneficia a los grupos históricamente privilegiados. Pero si hablamos de una gobernabilidad democrática que está orientada a beneficiar y buscar el bienestar de la mayoría de la población, entonces ahí sí estaríamos hablando de una verdadera gobernabilidad. El otro problema que tenemos es que las negociaciones en el Congreso Nacional se hacen en función de los intereses partidarios, intereses de grupo o intereses personales. Y las negociaciones deben ser en base a los intereses nacionales, en base a propuestas, así como se hace en otros países. En ese sentido, lo ideal es que el Congreso Nacional esté en manos de la oposición para crear un equilibrio de fuerzas, de pesos y contrapesos. Máxime en este momento que tenemos un gobierno seriamente cuestionado, con poca legitimidad, producto del fraude más transparente de la historia de Honduras que se ha cometido en él. Entonces, tenemos un ejecutivo sumamente debilitado, y por la vía del Congreso Nacional podríamos de repente impulsar algunos cambios en la línea de reformas que tengan algún nivel de profundidad, y por eso lo peor que le podría pasar a Honduras es que el Ejecutivo tome el control del Legislativo, y creo que será muy posible, porque si el Partido Nacional tiene 61 diputados y actualmente tiene la alianza con la UD, con la Democracia Cristiana y el PAC, ahí son 3, son 64 diputados. Solo le restaría conseguir uno, y si tomamos en cuenta que Vázquez Velázquez fue aliado con el Partido Nacional y el Partido Liberal en el golpe de Estado, podría entenderse algún tipo de acuerdo. Bastaría ver, a mí me parece que aquí quien se va a jugar el papel, lo que se ha dicho hace un momento, va a ser básicamente Alianza Patriótica, o que tiene la oportunidad de jugarse un papel sumamente interesante en este Congreso. Vamos a ver realmente cómo se planta. Muy bien, gracias, Emilio. Miguel Calix, según la lógica, el que tiene la mayor cantidad de diputados es el Partido Nacional. ¿Le costaría menos al Partido Nacional lograr esos votos para que el presidente de la Cámara corresponda a ese instituto político? ¿Usted ve así la posibilidad, o si la oposición hace un esfuerzo conjunto, puede debatirle al Partido Nacional la presidencia de la Cámara? Bueno, a mí me gustó cuando Marvin hizo alusión al antes, ¿no? Cómo pasó en la elección anterior, en que con menos diputados el Partido Nacional se las ingenió para lograr la mayoría simple, e incluso mayorías calificadas. Y esto lo digo porque estamos ahorita como muy concentrados en la Junta Directiva, son 4 años. A mí me gustan las sumas, 61 más 30 es la mayoría calificada que el Partido Nacional puede lograr con Libertad y Refundación. Son 91 diputados y podrían dejar fuera al Partido Liberal de una decisión importante si se ponen de acuerdo. Fue un reclamo que en algún momento hizo el expresidente Zelaya, en el contexto de la elección de la Corte, ¿verdad? Luego, 61 más 26 es la mayoría que podría lograr el Partido Nacional con el Partido Liberal. Basta con que el bipartidismo tradicional se ponga de acuerdo para lograr los 86 votos que se necesitan para los 2/3, ¿no? Y luego vemos la suma de los votos de Alianza Patriótica, y bueno, y aquí ni siquiera he sumado los votos del Partido de Innovación y Unidad, podría subir a más, podrían subir a 95. Lo digo porque en el 2001 y 2005, por primera vez en mucho tiempo, Honduras se enfrentó a una realidad nueva, y era la de los partidos bisagra. En aquel momento la Democracia Cristiana era el partido bisagra. Parecería que hoy el partido bisagra debería ser Alianza Patriótica o el Pino, ¿verdad? Obviamente no va a ocurrir así con el segundo caso. Ahí me gusta ver los partidos bisagra también, dependiendo si hay una buena lectura política, como el balance del poder, como lo hizo el Pino en su momento en la Constituyente. Lo digo porque ya en la elección del 2013,
era evidente que las alianzas no pueden ser permanentes, van a depender de coyunturas. Ahorita que Hermi lo mencionaba, la cercanía del general Vázquez Velázquez con al menos 2 partidos, a mí me gusta recordar que esa cercanía fue muy cercana durante 3 años y medio con el coordinador de la Alianza. De hecho, a él le debió la jefatura de las Fuerzas Armadas y una lealtad hasta 4 días antes del golpe de Estado, ¿no? Que todo el mundo precisamente miraba con preocupación en aquel momento. Por lo tanto, a mí me gustaría pensar en que los partidos políticos van a tener, o por lo menos sus dirigencias, van a tener una lectura apropiada de la realidad. En el Congreso pasado, por ejemplo, si bien el Partido Liberal colaboró con la Junta Directiva o colaboró con la Corte, no lo hizo así para la Policía Militar de Orden Público. Entonces yo creo que la pregunta es si nuestros partidos se darán cuenta que la realidad actualmente demanda una capacidad de diálogo que ellos no están mostrando en la vida práctica, ni siquiera al interior de sus propias fuerzas políticas. Y esto creo que aplica para todos los partidos, incluyendo el Partido Nacional. Aquí se dice que el presidente deja de ser presidente el día siguiente de tomar posesión. Ahí yo me he encontrado gente que se me ha acercado a preguntarme quién creo yo que va a ser el siguiente candidato después. O sea, ni siquiera se ha resuelto este tema, ya la gente está pensando en quién va a ser el siguiente en el Partido Liberal, en Libre, e incluso en vez del ingeniero Narral. O sea, aquí vivimos en política permanentemente. Entonces yo creo que los maridajes no son permanentes. Sería un giro inesperado ver los 4 votos de Alianza Patriótica sumándose con otro partido. Hay experiencia política para lograr esas alianzas de oportunidad, pero yo sí veo un Congreso mucho más dinámico si el Partido Liberal y Libertario Fundación entienden que se trata de batallas, ¿no? No es toda la guerra. O sea, se puede perder una batalla, pero la guerra sigue, ¿verdad? Lo digo en términos políticos. No se pierde la guerra con una batalla, pero se puede perder mucho si no se va construyendo desde antes ese tipo de visión a futuro, porque habrá otras decisiones importantes que se tendrán que tomar en la Cámara para poder responder a esa población que bien ha mencionado Hermilo, está inconforme, ¿verdad? Y que, como sabe Mario, por ejemplo, va cambiando, su modo va cambiando. O sea, la luna de miel, yo creo que va a ser el primer presidente que no va a tener luna de miel. Porque si el presidente Lobo la perdió rápido, el presidente Hernández yo no sé si la va a tener. O sea, la demanda de reforma y cambio va a ser... la misma comunidad internacional está apelando a un diálogo que no habíamos visto ni siquiera en el contexto del golpe de Estado. Se nos llamaba tanto a dialogar y mostrar que somos políticos, y me refiero a toda la población hondureña, porque toda la población hondureña participa, que somos civilizados para resolver nuestras diferencias. Así que yo creo que el Congreso actual y la composición da oportunidades de muchas fórmulas, Guillermo. Y ya mencioné algunas sumas para que nosotros nos demos cuenta que lo importante es que cuando se acuerden decisiones no se haga solo con un partido, sino que se haga con la mayor cantidad de partidos posibles, precisamente porque eso es lo que el país va a requerir para poder encontrar la senda de la reconciliación. Muy bien, gracias, Miguel. Desde luego estamos hablando de posibles escenarios. En el transcurso de la jornada para elegir a la Junta Directiva se va a ir definiendo cómo se están moviendo las fuerzas. De las sumas que habla Miguel Calix, Mario, me gusta esta del bipartidismo, 61 del Partido Nacional y 26 del Partido Liberal. ¿Será posible que estas 2 fuerzas tradicionales, que en ocasiones anteriores han llegado a consensos importantes, logren unificarse y postular de cualquiera de esos partidos el próximo presidente del Congreso? Antes quería mencionar lo de los pesos y contrapesos. Eso ya está en nuestra legislación, en nuestra Constitución. Fíjate que está el veto, que es un contrapeso, está el juicio político, está quien de la Corte que si declara no algo inconstitucional que emite el Congreso, o una orden ejecutiva, y depende de las personas aplicarlo o no aplicarlo. Con tu pregunta es muy interesante, ¿va? Porque ves un partido liberal que está partido en 2. Una fuerza con Luis, que quiere un acercamiento con el expresidente Zelaya,
y tenés los otros que no quieren que el partido se le entregue al expresidente Zelaya. Y lo vamos a ver en 15 días, 16, 17 días. Tiene que elegirse un procurador general, ocupar 2/3 partes, creo. No, entonces, mayoría simple. Bueno, pero en agosto estás eligiendo un fiscal general y un fiscal adjunto. Ahí mayoría simple otra vez. No, el fiscal no. ¿Fiscal no? No, el fiscal es 2/3 partes. Entonces, ahí vamos a ver quién realmente tiene el poder en el Partido Liberal. O, como decía Miguel, porque no puede haber una alianza circunstancial entre el Partido Nacional y Libre si el Partido Liberal se hace para atrás. Y pones un fiscal de uno y un fiscal de otro, que eso ¿Será posible? En política, no, mirad, cuando elegiste a estos señores del IAP, creo que fue, o del... Unidad Política Limpia. Unidad Política Limpia, y el Libre puso uno. Tribunal Superior de Cuentas. Sí, entonces, todo es posible en política, y de aquí a agosto es una eternidad, aunque uno cree que es corto tiempo. ¿Va? Pero yo sí creo que se van a dar alianzas entre uno y otro. Hoy la situación está bien difícil, hoy nadie quiere ceder, hoy ves testadurez y ves piedra hablando con piedra. Pero una vez que pase la toma de posesión, porque va a tener que bajar estas cosas de las tomas, las mediaciones, la alianza va a echar todo estas últimas 2 semanas, ¿verdad? A paralizar el país, a los bloqueos, a las tomas, para que no se dé lo que se va a dar, que es la toma de posesión del presidente Hernández. Y si viene, como creo que va a venir, un gran interlocutor internacional, con mucho, del Mujica, Felipe González, Laura Chinchilla, cualquiera de estos, lógicamente empoderados para manejar realmente lo que es un diálogo y un gran acuerdo nacional, van a tener más adelante que participar las fuerzas de la oposición. Porque hay una realidad, hay un contexto mundial. Todo lo que está en política buscan el poder. Y si yo gane la mayoría de diputados, yo quiero el control del Congreso para que no haya un bloqueo. Fíjate que en nuestro país, en 3 veces, nunca ha estado el legislativo dirigido por alguien que no sea de su propio partido, pero en 3 ocasiones han habido diferencias que han causado golpes de Estado, Mel Micheletti, casi la ruptura constitucional, Bujirón contra Suazo Córdoba, y Montoya también se enfrentó a Ascona, que habían sido unidos contra Suazo Córdoba, todo lo interno del Partido Liberal. Y si ves las 4 veces o las 4 o 5 que ha estado el Partido General manejando legislativo ejecutivo, ha habido armonía. Callejas, Fichuirías, Maduro, Pepe Lobo, Juan Orlando, Mauricio Oliva, y ahora vamos a ver Juan Orlando con quién, ¿verdad? Pero por lo menos ha habido armonía. Y hoy, en las circunstancias del país que requieren, y todos coincidimos, profundas reformas, particularmente en la parte económica, en la parte social, lo que más se necesita es estabilidad e inversión. Y una polarización, desde mi punto de vista, si el bloque opositor dominara el Congreso, habría una parálisis permanente en el país, un bloqueo permanente, porque a final de cuentas yo veo que los líderes mesiánicos, Mel y Salvador, ya olieron que tienen caudal, que tienen liderazgo, y que están a las puertas de un triunfo en 4 años, así lo perciben ellos. Y lo que más les interesa es debilitar al gobierno. Que si lo logran o no lo logran, veremos en estos 4 años, ¿verdad? Pero lógicamente que cualquier alianza se puede dar, porque al final son políticos todos. Muy bien, antes de entrar a las características que debe de revestir el perfil del próximo presidente del Poder Legislativo de nuestro país, yo quiero preguntarle a Marvin. Marvin, ¿por qué siempre hay una diferencia de criterios entre quienes dirigen las instituciones partidistas y sus bases? Para el caso, ha dicho Chano, es posible que el Partido Nacional, si el Partido Liberal se echa para atrás, logre un consenso con Libre. Hay una posibilidad. Pero ¿por qué la base entiende siempre que estas posiciones son irreconciliables y que hay que matarse en las calles? Porque en otros foros, en el Congreso, en otras etapas del diálogo, no cabe llegar a un consenso. Bueno, recuerde que el Partido Libre es un partido nuevo, pues solo tiene 2 elecciones. Aún la elección pasada que veníamos del golpe de Estado, Libre llegó al Congreso con cierto nivel de confrontación como partido nuevo y como oposición fuerte, pero no llegó tan fuerte como va a llegar ahorita, ¿va? Porque ahorita llega revestido de una elección cerrada, que ellos aducen que hubo fraude y que han mantenido ese tema en la agenda, producto para acumular fuerzas, básicamente, Manuel Zelaya Rosales. ¿Va? Mel ha acumulado fuerza porque sabe que Nasralla poco a poco se va a ir diluyendo, porque Nasralla es el candidato de la alianza, y la alianza electoral ya terminó. Ya hay un resultado, ya hay un presidente electo, ya hay casi una toma de posesión. Al llegar por eso es que las últimas acciones para quemar a Nasralla de parte de Mel son llamado del 20 al 27 de movilizaciones, porque el 27 se termina una etapa política de este proceso donde al instalarse Juan Orlando Hernández viene otro escenario político donde hay que lidiar con él. Y claro,
cualquiera que busque una alianza con el partido de gobierno va a ser acusado de traidor, ya sea una fuerza dura o una fuerza de media. Si Romeo se alilia con el Partido Nacional, lo van a acusar de traidor otra vez, como en el golpe de Estado. Al partido, la UD, también nos han venido diciendo traidores porque nos aliamos con el partido que gobierna. Y eso va a ocurrir así. Entonces, las bases se agitan, ¿va? Y en las bases hay de toda tipología, ¿va? Hay bases que vienen de los movimientos sociales, hay bases que vienen del Partido Liberal, hay bases que votaron por Nasrallah y que no tienen partido y a veces son las más duras, inclusive en las redes sociales o inclusive en la participación política. Y hay también un sector de la población descontento que aprovecha estos escenarios políticos para salir a la calle. Los saqueos no solamente es un robo cualquiera, un pillaje, como decían algunos. Es un escenario propicio para la gente que está cansada de una clase política que no resuelve los problemas y que aprovecha cualquier excusa política donde puede salir a la calle libremente a confrontar con el statu quo, y entonces sale a la calle y alguien irrumpe en una tienda y ahí viene todo el mundo, se suma, aunque no sea ladrón, aunque no sea pícaro, pero dice: aquí me llevo aunque sea un televisor de todos estos jodidos que nos han estado jodiendo por muchos años. Entonces hay una efervescencia de las masas abajo. Ayer se demostró una tremenda marcha que hizo la alianza, el sábado, una marcha sin precedentes en San Pedro Sula, por lo menos digo que yo recuerde, donde realmente se ve la capacidad de convocatoria que hay todavía, y que hay fuerza. Lo único es cómo esta fuerza política se convierte en poder político, se convierte en resultados para el país. Pero aparentemente hay un sector liquidacionista que quiere que no venga la cooperación, que el país colapse, que la economía se estanque, que tomar carreteras. Aunque tomar carreteras, por experiencia lo digo, es el peor escenario para ganar provecho político. Uno recibe un gran boomerang de gente que te apoyaba, te rechaza cuando le cerras una carretera, porque anda vendiendo, anda comprando, anda transportando productos, anda generando economía, anda trabajando, y la gente dice: no, pucha, esto no era así lo que yo esperaba. Bajo ese esquema, en este momento yo no espero ninguna posibilidad de acuerdos, ni para junta directiva, ni para otro tipo de cosas, ni para el procurador. Pues el procurador al final lo van a nombrar los que conformen la junta directiva. Ahí va. Si es posible, puede ser 2 nacionalistas o un nacionalista y uno de la Democracia Cristiana, porque el Partido Liberal está también en una posición diferente. El Partido Liberal sí está en una posición diferente que otros momentos de elección de una junta directiva del Congreso, ¿no? La figura de Luis Zelaya, golpeada por su mal resultado electoral, quiere mantener una actitud fuerte para no sentirse débil, y entonces ha llamado a constituir la junta directiva del Congreso, y también a una actitud de no negociación con el Partido Nacional, por lo menos es lo que se percibe. Pero por otro lado aparece Elvin, va cuestionando que hay que buscar la paz, que la reconciliación, que el Partido Liberal no debe expulsar gente, ¿va? Porque allá está amenaza de expulsión en el Partido Liberal, ¿va? Que el que no vote por la línea del partido, ¿va? Pero ¿cuál es la línea del partido? ¿La del Consejo Central Ejecutivo o la de los centrales ejecutivos sumada con los diputados y con los alcaldes que definen una línea política? Porque desgraciadamente aquí la línea política es lo que dice el cacique del partido. ¿Cuándo han planteado un partido de oposición como el Partido Liberal o el Partido Libre que la línea política es una agenda legislativa, por ejemplo? Una serie de temas que deben discutirse a cambio de poder compartir ideas con vos y poder decir: bueno, si hacemos esto, yo te acompaño en el proceso de gobernabilidad, ¿va? Pero una agenda política, si la reforma agraria es producto de un tema, si el tema de la reforma política, si la devolución de los derechos de la clase trabajadora, si el tema de los femicidios, el tema realmente de la juventud es un tema clave, ¿cómo lo vamos a plasmar en una ley en el marco de una política pública que me genere realmente confianza en vos? Pero aquí todo el mundo quiere agarrar poder a costillas de nada, pues solamente porque es dueño de una fuerza política, ¿verdad? Y no precisamente porque constituye un pensamiento colectivo donde dice: vamos a apostar la gobernabilidad por eso. Nosotros, digamos, en la UD solo ganamos al doctor Villafranca, ¿va? El doctor planteó la idea de que quiere hacer un hospital del cáncer, y dice: el que me dé este apoyo, yo lo apoyo. Y aparentemente ya habló y le van a apoyar en esa idea, y inclusive van a ampliar la idea de un hospital de cáncer
Entonces, él está planteando una idea que tiene él como que lo planteó en la campaña y que lo está posicionando. Entonces, bueno, y como el Partido Liberal ni siquiera ha llamado a nadie, solo llamó públicamente, pero no se ha reunido con los partidos políticos. Entonces, el escenario termina, una etapa del escenario duro termina en el 27. No quiere decir que después no va a haber movilizaciones, van a haber sendas movilizaciones. El problema realmente aquí es que Mel tiene que deshacerse de Nasrallah, pues, en el corto plazo, para quedar él como el gran líder. Y Luis Zelaya lo que está apostando también a ser el nuevo líder de la alianza en el futuro cercano, ¿va? Esa es su jugada política, ¿va? Por eso no quiere pelearse con Mel, no quiere pelearse con Nasrallah, sino que se pelea con el Partido Nacional, y le apuesta porque sabe que el Partido Liberal, en las condiciones que quedó, jamás va a volver a gobernar solo, a menos que vaya aliado con otro. Entonces yo creo que también me parece que es inteligente la jugada de Luis Zelaya querer ser partícipe de una alianza, pero con su poca humildad, él quiere ser el líder de la futura alianza, ¿va? Porque como dice el Cali, no solamente la gente está preguntando quién va a ser el siguiente, también los políticos ya están pensando cuál va a ser su siguiente paso. Y yo creo que en ese sentido, la posibilidad de un acuerdo de paz entre la clase política va a pasar de aquí al mes de abril en adelante, ¿va? Antes yo creo que va a haber siempre ciertos refuegos para poder controlar esta crisis. Pero yo creo que cualquier cosa podemos hacer en la cuestión política, menos parar la economía, ¿vale? Porque yo creo que eso sería un boomerang que se va a reflejar no en los políticos. Si se ataca la economía, no va a afectar al Partido Nacional, va a afectar a los más pobres, como ya está ocurriendo. Mucha gente no pudo tener un diciembre bueno vendiendo productos porque el escenario no se presentó. Al final, entonces, los más afectados son los de siempre. Mucha gente que quedó endeudada porque compró mercaderías para vender a la gente siempre, no las pudo vender, ahí andan rematando ahora, ¿va? Porque no pudieron vender. Entonces yo creo que porque para la economía no solamente se trata de para los grandes, y los grandes ya están hechos. Los que están construyendo un emporio económico pequeño son los pequeños y medianos productores. Entonces hay que tener mucho cuidado en las tipologías de lucha que se emprendan de aquí para adelante, ¿va? Muy bien, gracias, Marvin. Emilio, siguiendo con las sumas, ha dicho Marvin Ponce que él considera que de entrada no van a haber acuerdos, debido a la polarización que existe entre las fuerzas políticas del país. En el Congreso no van a haber acuerdos, dice Marvin. Entonces quiere decir que la sumatoria hay que hacerla para lograr la mayoría simple, y que de esa mayoría simple surja la nueva Junta Directiva de la Cámara. Si el Partido Nacional tiene 61, podrían venir los restantes 4 votos de la Democracia Cristiana, del PAC, de la UD, y le faltaría un voto todavía al Partido Nacional. ¿De dónde sacarían ese voto? Sí, efectivamente va a ser muy difícil, y creo que no hay ninguna condición para que haya acuerdo entre las dos fuerzas que están en este momento confrontadas, en este caso la Alianza y el Partido Nacional. Pero creo que el Partido Nacional, habría que ver cuál es la posición de Alianza Patriótica con sus 4 diputados, que me parece que ahí es donde se va a dar el escenario de las principales decisiones. Porque Alianza Patriótica, por los antecedentes, pudiera irse en alianza con el Partido Nacional, pero pudiera aspirar a dirigir el Congreso. O por lo menos prestarles un voto. Prestarles un voto, exactamente, en irse con el Partido Nacional. El problema es que para las fuerzas políticas emergentes, un acuerdo con el Partido Nacional es un mal negocio, porque es una fuerza política realmente muy debilitada, muy cuestionada, con pérdida de legitimidad, y los acuerdos políticos se hacen en función de perspectiva de futuro, por lo menos de mediano plazo. En algunos países, como en El Salvador, en el pasado, ha sucedido de que un partido político con pocos diputados logró la presidencia de la Asamblea porque las dos principales fuerzas, que era Arena y el FMLN, no se ponían de acuerdo. Entonces, más o menos eso es lo que en algún momento deja entrever decir Romeo Vázquez Velázquez. Pero yo creo que aquí, lamentablemente, en Honduras, los acuerdos políticos se llegan a través de componendas, a través de compra, porque acá ha sido algo público que se compran diputados, ¿verdad? Y hay chistes de eso y toda la cosa, ¿no? Y eso es lamentable, porque si las negociaciones se hicieran
en base a esa agenda legislativa que decía Marley, una compañera de trabajo, Marvin, o en base a lo que realmente está preocupando en este momento a la ciudadanía, sería distinto. Pero yo no tengo muchas esperanzas en esta clase política que se ha caracterizado por ser muy corrupta, muy miope y poco comprometida con los intereses nacionales. Tienen que haber acuerdos, los acuerdos no se van a dar entre Alianza y el Partido Nacional, los acuerdos probables pueden ser entre el Partido Nacional más los 3 que los tienen casi seguros, la búsqueda de un diputado, o la sorpresa que hubiera una alianza entre la Alianza y los 7 diputados que son los que no son, en este momento que no son del Partido Nacional, que sería interesante. Muy bien. Miguel, ¿pueden haber sorpresas al momento de nominar las nuevas autoridades de la Cámara? Sin duda, sin duda. O sea, obviamente todo el mundo apuesta a la certeza, apuesta a la seguridad. Para mí no se me olvida que el Partido Liberal, por ejemplo, viene dando tumbos ya días con una bancada que no está unida. Entonces, así como hay un sector importante de la población que adversa a la figura presidencial, también hay un importante sector de la población que adversa a la otra posición, ¿no? Entonces yo creo que siempre vemos solo este lado. Mire, este es un vaso que está medio vacío y medio lleno dependiendo de quién lo mire. Así que también hay un sector del Partido Liberal que no quiere esa alianza con la oposición más dura, sino que anda buscando un medio, ¿no? Y que precisamente le ha reclamado al ex candidato Zelaya eso, ¿no? Cómo convertirse en eje fiel de la balanza, no negociando por negociar, sino en función de... Yo pienso, por ejemplo, en los resultados de la elección primaria, cuántos, no lo he hecho todavía, estoy pendiente de hacer ese cruce, pero cuántos candidatos a diputados logró por Honduras por nosotros y cuántos neoliberalismo, ¿no? Y eso nos refleja que hay un sector importante de alcaldes, electos y reelectos, y de diputados que lograron entrar a la Cámara de los 26, solo uno menos de la vez pasada. Yo los tránsfugas no los cuento ahí, pero 27 a 26, la verdad es que el resultado es prácticamente el mismo la vez pasada. Ahí hay un desafío importante de construcción de consenso interno, ¿verdad? Y si yo voy a ir a una negociación en aras de la gobernabilidad, realmente el general Vázquez Velázquez, si lo consideramos el líder de esos 4 diputados, eso está por verse si es cierto, ¿verdad? Porque vimos que no lo era en el caso del PAC en el pasado. El ingeniero Narrala tuvo serios problemas para hacer que los 13 diputados del PAC lo siguieran. Además, hasta el día de hoy vemos que fueron pocos los que se mantuvieron leales. Les puede estar pasando exactamente lo mismo a los liderazgos del Partido Liberal, de no darse cuenta que lo importante es participar, no del reparto de puestos, que es como se ha entendido, sino de la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Y el Congreso Nacional toma decisiones que, en caso de seguir las posturas más enfrentadas, esos resultados puede adjudicárselo solo el que participe en esta primera alianza. El día de mañana, cada acto que se realice en el Congreso Nacional va a ser parte de la oferta de campaña, dentro de 4 años o menos, dependiendo de lo que se acuerde. Y digo esto porque, como en algún momento, no sé si fue Hermilo o fue Marvin que lo mencionó, con respecto a la agenda de la oposición. A la oposición parece que se le entra una amnesia en nuestro país, históricamente, una vez que pasan las elecciones. En el Congreso no vuelven a decir ni ofrecer nada de lo que ofrecieron en campaña. Entonces son oposiciones inorgánicas, oposiciones electorales, nada más. Cuando mucha de la gente que votó, por ejemplo, por la Alianza o votó por el Partido Liberal, espera que sus dirigencias, todavía me niego a llamarlos liderazgos en el caso de todos los partidos, vayan más allá de la elección. Es decir, si propusieron un pacto fiscal en la campaña, lo justo es que busquen un pacto fiscal desde el Congreso. Si propusieron modificar la política de seguridad, hacerla sostenible, lo justo es que se abogue por eso desde el Congreso y desde las alcaldías. Es decir, no es cosa poca la cantidad de diputados que obtuvo la oposición. Eso es poder. El poder no solo está en la calle, está también en la mesa de negociación. Y
y no lo voy a decir ahorita, pero es posible que en el corto plazo o mediano plazo esa misma fractura que habíamos visto en el Partido Liberal la puedan enfrentar partidos que hoy se ven sólidos, ¿no? Como el Partido Nacional y Libertad de Refundación, y en función de las aspiraciones personales o caudillos que vayan surgiendo en los partidos, se van construyendo esas alianzas de oportunidad que el día de mañana pueden permitir cogobernar el país en un escenario diferente. Con lo que quiero decir, Guillermo, es que no hay que dar nada por seguro. Yo creo que esa es la principal lección que nos ha dejado esta elección, es que quienes se sentían muy seguros de una amplia victoria en el nivel presidencial han tenido que enfrentar duros días, ¿verdad? Como también aquellos que pensaban que iban a perder por un amplio resultado. Aquí estuvimos semanas antes de las elecciones y nadie preveía este escenario. Sabíamos que iba a haber conflicto, pero no nos imaginábamos esto que estaba pasando, y mucho menos nos imaginábamos que iba a rebasar la capacidad de las dirigencias. Y en este momento, el simple hecho que tengamos que buscar mediación internacional, porque no somos capaces de sentarnos entre nosotros, ya no creemos ni en cardenales, ni en pastores, ni en políticos, ni en notables, ni en periodistas, ni en políticos. Entonces, que tiene que venir la Santa, ¿cómo se llama?, el Vaticano a mediar para la Junta Directiva del Congreso. No, o sea, no hay que venderle falsedades a nuestra gente. Los políticos hondureños y las políticas, voy a incluir a las mujeres también, han demostrado en el pasado reciente que cuando los incentivos son los adecuados, son capaces de llegar a acuerdos. Así que de entrada, uno lo que no hace en política es decir que no va a hacer algo, porque si no se puede dar con la piedra en los dientes a la vuelta de la esquina. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos yo le voy a hacer una pregunta a cada uno de nuestros invitados de esta mañana, a criterio de ellos, cuáles son las cualidades que debe de tener el nuevo presidente del Congreso Nacional de la República, hombre o mujer, porque tampoco, como dice el licenciado Miguel Cáliz, no se puede sacar del grupo de posibilidades a cualquier mujer parlamentaria que haya logrado una curul para el nuevo Congreso Nacional de la República. ¿Qué características de personalidad debe de tener el nuevo titular del Poder Legislativo de nuestro país? ¿Por qué? Porque la situación va a ser muy conflictiva, va a ser muy polarizante en el ámbito nacional, como también repercutiendo ahí en la Cámara de Debates del Congreso Nacional de la República. No nos cambie, vamos a una breve pausa comercial. Llegó la hora de más internet, más entretenimiento y disfrutes de las mejores series y películas en internet. Por eso te traemos el nuevo Speed Pack con paquetes desde $41 que incluye internet, TV cable análogo, TV digital básico, más de 60 canales HD y telefonía fija. Con el nuevo Speed Pack puedes navegar con el mejor internet de Honduras. Cable Color, una empresa 100% catracha. Life Center, desarrollo físico e integral estética. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras. Las estrellas de la jornada. Las jugadas más importantes. Las derrotas. Los triunfos. Un resumen completo del mundo deportivo. Solo en Deportes TV 11, con el gallo Marlon Mejía. Lunes a viernes, 9:50 de la noche. Domingos, 7:30 de la noche. Solo por Canal 11. ¿Otra vez sin pisto? Vení por tu pisto ya. Sí,
Sí, escuchaste bien. Un préstamo verdaderamente fácil y rápido. Vení a Prestadito. Listo, fácil, rápido y solo ocupas tu identidad. Porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Vos también te podés llevar un préstamo. Aplica en línea, miprestadito.com o visita una de nuestras agencias a nivel nacional. Para más información, llama al 2540-1050 o síguenos en Facebook Prestadito Honduras. Cable Color, la empresa líder en servicio de Internet y telecomunicaciones de Honduras. Nuestra prioridad es tu satisfacción. Por esta razón, nuestros servicios son garantía de confiabilidad, calidad y seguridad. Te brindamos el Internet más rápido del país, con soporte técnico altamente capacitado y recursos logísticos, dándote una mejor asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Mantente siempre conectado con el servicio más rápido, confiable y seguro. Cable Color, una empresa 100% catracha. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana de lunes sobre la correlación o balance de fuerzas en el Congreso Nacional y, desde luego, de qué manera se plantea la elección de las nuevas autoridades de la Cámara Legislativa y otros temas importantes que vendrán en la agenda de país y que tendrán que ser aprobados, desde luego, por los nuevos diputados. Yo quiero preguntarle a Mario Rivera, en su condición de hombre experto en la materia de publicidad, de política, ¿qué cualidades, Mario, debe de tener el nuevo presidente del Congreso Nacional debido a la agenda difícil que se plantea? Ya te contesto, pero antes quería decirte que estaba viendo una noticia que si uno la ve y dice, bueno, son duras, ¿verdad? 2 postas policiales quemadas, 35 presos, destruidas casetas de peaje. Me dirían, bueno, fue ahorita, no, en Urabá, en Colombia, el sábado. Y si uno se remonta un año atrás y escucha bombas molotov, saqueos, toques de queda, 4 días después de la toma de posesión de Trump, Estados Unidos. Son opositores, son realidades que están sucediendo en todas partes del mundo y que lamentablemente están en nuestro país. Y te digo esto porque ayer el expresidente, bueno, el sábado, el expresidente Zelaya en su discurso en San Pedro Sula decía, y creo que lo lanzó como punta de negociación, aunque fue parte de su oratoria, que hay que liberar a los presos políticos. ¿Cuáles son los presos políticos según él? Estos muchachos que han sido capturados por policía en forma infragante y saqueando, y otros que han causado actos de violencia que hasta le causaron la pérdida de un ojo a un soldado. Inclusive le decía ayer el jefe del Estado Mayor que hay 3 soldados muertos, que creo que o policías que no lo sabíamos. Puede que sea un tema de discusión de una agenda, ¿verdad? La liberación de estos 200 o cuántas personas hay en las cárceles actualmente, y los que van a venir en las próximas semanas. Yo creo que textualmente, yo creo que tiene que tener 2 palabras, liderazgo y conciliación. Así lo miraría yo. El hombre o la mujer que va a dirigir el Congreso Nacional. Liderazgo porque se va a requerir poner orden, sobre todo cuando los 2 grupos de la oposición, sabes cómo actúan muchas veces, y van a entrar, creo yo, agresivamente cuando vayan al Congreso, porque nos dicen que no van a ir a la toma de posesión, pero también de conciliación, capacidad de lograr esos 85, 86 votos que son la mayoría calificada para cualquier reforma, sea electoral, sea social, sea económica, ocupas eso, las 2 características. Muy bien. Marvin Ponce, la misma pregunta para usted. ¿Qué cualidades debe tener el hombre o la mujer que va a presidir el nuevo Congreso Nacional? Bueno, mire, en primer lugar, acuérdese que hay un reglamento, antes había un reglamento interno y ahora hay una ley orgánica del Congreso de la República. El problema es que el Congreso es ampliamente presidencialista, ¿va? Es el único cargo de la Junta Directiva del presidente que dura los 4 años. Los otros miembros de la Junta Directiva solo duran 2 años. Bajo ese esquema, realmente el presidente se convierte como en la pelea principal, ¿va? Y como tiene los 4 años, maneja el presupuesto del Congreso, maneja el poder, las comisiones especiales y todo esto, una serie de prerrogativas que le permiten la ley orgánica, hace que el presidente sea peleado, pues inclusive hay momentos que han habido dentro del mismo partido peleas políticas, inversiones económicas para poder conquistar el Congreso de la República. Si usted se acuerda, cuando Mel Zelaya no tenía un líder dentro del partido. Y por ejemplo estaba don Roland Valenzuela, que hasta nos ofreció un viaje a Gran Caimán, allá que fuéramos allá a pasear para decirnos cuál era su propuesta como presidente del Congreso. Al final quedó Micheletti porque tenía la mayor correlación de fuerzas.
Y Micheletti, usted mira, entre el prototipo del presidente del Congreso, ahí normalmente no se seleccionan las cualidades, ¿va? Si fueran esas, pero bueno, tiene que ser una persona ampliamente conciliador, es una característica importante, inteligente, saberle darle el poder también a la oposición que se corresponde de acuerdo a la correlación de fuerzas, porque no es que hay un cheque en blanco como el partido que ganó por mayoría simple, hay una distribución del poder que la población no hace. Por eso hasta los partidos pequeños que nos ofenden diciendo que somos bisagra, que somos partidos de maletín y toda cosa, con un diputado ahorita se puede hacer la diferencia. Porque y eso no es que lo regaló nadie, lo dio el pueblo en una votación. Lo que pasa es que a veces el análisis ha sido que, ahora bien, hay que revisar también cómo se forma un partido y cómo se debe terminar un partido. También hay partidos que no deberían de existir. Yo creo que la rigurosidad del 2% como mínimo debería de mantenerse para que vuelva a participar en un proceso electoral. Pues en el tema de la pregunta, yo le decía conciliador, una persona inteligente que distribuye el poder, que genere la posibilidad realmente de que la oposición se sienta cómoda trabajando, que se escuchen las posiciones de la oposición, porque si bien ahorita no se están escuchando porque no hay condiciones para diálogo, pero ya en la medida que se instale el Congreso van a aparecer proyectos de decreto de los diputados que quieren cosas importantes, y muchas cosas de esas son lógicas, importantes y las requiere el país, pero por solo ser de la oposición se descartan, ¿va? Inclusive, por ejemplo, en el Congreso existe el mentado fondo departamental, ¿va? Económico, que es un dinero que se da para subsidios a los diputados. A los diputados que no están amigos del presidente no les dan a veces ese fondo, ¿va? Micheletti no nos lo daba a nosotros, solo porque éramos opositores a él y que hacíamos una oposición férrea, a los de la UD no nos daba el fondo departamental. Entonces yo creo que si ese fondo es departamental y es para los diputados, es para todos los diputados. Y ahí tiene que haber un poco de flexibilidad también. Muy bien, gracias. Y el otro, sí. Y para finalizar, yo creo que la oposición perdió su primera batalla en este momento. En el marco de la crispación de la crisis, pero con un diálogo por lo menos de algunas pocas delegadas, la oposición pudo haber negociado el Congreso de la República con apoyo de la cooperación internacional y los veedores sociales. Pudo haberla logrado en este momento, decir, bueno, ya que fue tan reñida la elección y que hay una presión de que la elección no fue transparente, pues entonces equilibremos los poderes. Entonces hubiera habido inclusive un diálogo al más alto nivel entre el Partido Nacional y el Partido de la Alianza, por lo menos para definir el Congreso. Yo estoy seguro que pudo haberse cedido antes, con tiempo y con un diálogo bien franco, decir, bueno, manejen el Congreso, pues. Pero como no ha habido diálogo, entonces se pierde la primera oportunidad de lograr una cuota de poder, como es lograr un poder público y realmente equilibrar el gobierno. Entonces yo siento que ahí también la oposición perdió su primera batalla, pues, que es haber conquistado el Congreso mediante un diálogo político en función de la crispación de la crisis, pues. Muy bien, Marvin. Hermilio, la misma interrogante para usted. Sí, bueno, yo pienso que lamentablemente las negociaciones de la presidencia del Congreso no se hace en base a las cualidades de la persona que va a desempeñar tan alto cargo, sino que el partido decide cuál es el candidato que va a lanzar. En este caso, el Partido Nacional pues ya tendrá su candidato y los demás igual, pero yo creo que debería ser una persona que tenga independencia de criterio, que no se someta de manera acrítica a la voluntad del Ejecutivo. Creo que eso es clave para un presidente del Congreso. Estoy de acuerdo que debe tener liderazgo y capacidad de negociación. Realmente debe tratar con respeto a la oposición, porque la oposición ahí está representando la voluntad popular expresada en las urnas. Creo que debe ser tolerante, porque aquí hay mucha intolerancia. A la oposición se le aplasta, se le descalifica, se le acusa. En este gobierno anterior a la oposición se le acusó que estaba vinculada al narcotráfico, al crimen organizado, etcétera. Y creo que debe ser una persona que no aspire a la presidencia del Ejecutivo, volver al espíritu de las reformas que surgieron a partir del manifiesto de los partidos políticos en el 2001 y que se hizo la reforma en el 2002 y se ratificó en el 2003. Porque ahí hay muchas ventajas y muchas deformaciones en lo que es la gestión legislativa. A mí me parece, en términos generales,
que va a ser un Congreso complicado. Creo que no se ha dicho la última palabra. Yo personalmente pienso que en este país se están gestando cosas grandes. Creo que los estrategas de la alianza, a partir de la experiencia del golpe de Estado, con el fraude electoral, con una juventud acicateada por esas experiencias traumáticas, que tiene sentimientos de impotencia, de frustración y de indignación, creo que algo va a suceder en este país. No creo que aquí se haya dicho la última palabra. No estoy de acuerdo con Marvin en el sentido de que no hay que afectar a la economía. Los grupos de poder de este país no entienden de otra manera. Todo intento de cambio se ha hecho en contra del sistema jurídico institucional de un país, porque eso está diseñado para mantener el statu quo, los privilegios. Si los luchadores de la huelga del 54 se hubieran puesto a pensar en eso, no lo hubieran logrado. Entonces creo que justamente la oposición política y particularmente la alianza, creo que no se va a cruzar de brazos. Me parece que el futuro de esta coyuntura va a estar definido en gran medida por lo que sucede en la costa norte del país. Ahí está el punto neurálgico económicamente hablando, y ahí están las fuerzas sociales y políticas que han demostrado mayor capacidad de movilización y de articulación organizativa. Gracias. Miguel Cáliz. Bien difícil agregar algo, porque se han dicho todas. Ya sabemos cómo se elige el presidente del Congreso Nacional en nuestro país. Yo creo que con el actual escenario, quizás esta figura del presidente del Congreso eleva perfil, porque se convierte en un interlocutor con la oposición. Las decisiones políticas del país no se toman en el Congreso. Quien siga creyendo eso vive en otro país, se toman afuera del Congreso, y los diputados son los voceros de esas expresiones políticas. Uno esperaría que los diputados recojan el sentir de la población y balanceen eso, es decir, qué quiere la población, qué me pide el partido, actúo en función de lo que es más importante. Entonces el presidente del Congreso o presidenta debería tener jugar ese rol, un interlocutor privilegiado entre el Ejecutivo y el Legislativo como representantes privilegiados de la población a través de los partidos, pero también una persona que tenga una muy buena lectura de la realidad. Entonces tiene que tener visión. Y la mayoría de los diputados la tienen. Yo de hecho los respeto a la mayoría por ello, porque si han llegado ahí por algo es. Generan confianza, saben cómo funciona el entramado político regional, departamental. El país no es hoy el mismo de hace 4 años, ni el mismo de hace 8 años, y a veces uno escucha a los dirigentes hablando de Honduras como que aquí siguiéramos en 2009, o como que siguiéramos en 2005, o peor, como que siguiéramos en 1982. Entonces, esa visión del rol histórico que enfrentan hoy los partidos políticos para poder satisfacer esa juventud que no siempre está representada en las decisiones de los partidos, pero tampoco las decisiones de los sectores económicos, aunque parezca, tampoco están representadas en las decisiones de los diputados. Por lo tanto, para mí el presidente o presidente del Congreso, más que antes, va a jugar un rol, tendrá que jugar un rol de interlocutor, y como tiene que jugarlo, tiene que saber escuchar, tiene que saber ser flexible cuando hay que ser flexible y saber ser firme cuando hay que ser firme, incluso saber cuándo tendrá que ejercer un contrapeso frente al presidente y la Corte. ¿Eso se traduce en experiencia? ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque eso entonces significaría que un joven no puede tener estas cualidades. O sea, para mí la tentación aquí es no dar nombres, porque cuando lo buscan a uno los periodistas para entrevistar a las periodistas, y diga quién va a ser, ¿y va a ser fulano o va a ser sultano? No, hombre, o sea, no se trata de eso, se trata de jugar el rol que corresponde jugar en el rol. Si se tratara del mismo que está ahorita, sin duda alguna no puede ser la misma forma de funcionar que hace 4 años. Por eso digo yo, tiene que haber capacidad de leer el contexto. Y eso lo puede hacer un joven con visión o una persona mayor con la experiencia que tiene. Creo que, y aquí sí voy a agregar algo que no mencionaron mis compañeros. Yo creo que el nuevo presidente o presidente del Congreso tiene que atreverse a ser audaz en algunos momentos.
porque para construir los cambios que el país necesita ahorita se va a necesitar en algún momento llevarle la contraria a la misma bancada y al mismo presidente, para poder ser un verdadero aportante. O sea, yo creo que por primera vez el Partido Nacional se va a enfrentar a un escenario, en caso de lograr la presidencia del Congreso, en que va a convenir no tener esos pleitos que ya sabemos a dónde llevaron del Partido Liberal, pero sí que en algún momento pueda decirle al presidente, ¿sabe qué, presidente? En esta no lo sigo. Y creo que deberíamos de pensarlo mejor, ¿verdad? Yo creo que las circunstancias del país ahorita demandan un actor que no aspira a ser presidente, porque eso también haría que todas las decisiones vayan contaminadas por eso, y que esté consciente que la única manera de mantenerse en el poder como partido radica en reencantar a esa población que hoy quizás no confíe más en el partido y que lo pueda ver como opción en el futuro porque estuvo dispuesto a tomar duras decisiones en un momento en que nadie lo esperaba. En el pasado hemos tenido ya presidentes del Congreso que han hecho este tipo de cosas. De hecho, la reforma política que se hizo en el 2001-2003 fue una reforma muy audaz y la hizo un presidente del Congreso nacionalista, que fue Pepe Lobo. En algún momento el presidente Flores también se atrevió a llevar la contraria al presidente Reina y los resultados fueron positivos, o sea, la eliminación del servicio militar, hubo cosas buenas. Entonces yo creo que tenemos experiencias recientes en la historia política de Honduras que nos muestran que la razón de ser de la división de poderes y la teoría de pesos y contrapesos tenía mucho sentido y puede tener mucho en este próximo cuatrienio. Muy bien, gracias, Miguel. Mario, ¿sería conveniente que el nuevo titular del Poder Legislativo tenga esta autonomía de pensamiento con el Poder Ejecutivo y sea independiente en sus determinaciones? Los poderes son independientes, pero también complementarios. Complementarios, sí, eso es importante también. Yo diría que sí, tienen que llevarse bien por fuerza, número uno. Si vos ves ahorita los republicanos con Trump, ¿quién dirige la Cámara? Un republicano. ¿Quién dirige el Senado? Un republicano. ¿Quién dirige la mayoría de los gobernadores de las legislaturas estatales? Te vas a Chile actualmente, aún con el gobierno de Bachelet. Tanto un aliado, vaya a una buena concertación, te dirige el Senado como la Cámara. El Frente Amplio te maneja el Senado como la Cámara en Uruguay. Puedes ver en diferentes países, bueno, Nicaragua, tiene todo Daniel. Pero igual, yo creo que tiene que ver, sobre todo por lo que está pasando en el país, va a requerir de mucha concertación en los mismos poderes del Estado para aprobar cosas, porque el país requiere de aprobación de nuevas reformas, y no solo electorales, podés llegar a un diálogo, ya, como decía el diputado de la UDL, hoy ayer un programa, que él va a proponer, no sé, el mismo día que tome posesión de su cargo, un plebiscito para un referéndum, ya sea sobre la reelección, si quiere un periodo alterno o no quiere reelección, ¿verdad? O sea que por ese camino pueden venir reformas electorales en el diseño de una composición del Tribunal Supremo Electoral, distritos electorales, segunda vuelta, cosas que todos lo están, cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero sí creo que tiene que haber mucha comunicación entre el legislativo y entre el ejecutivo, porque esa es la parte electoral. Eso satisface a la clientela política, que al final son tres, los líderes de los tres partidos nacional, libre y liberal. Pero también en las otras reformas, porque lo otro que vos has visto en la calle es, por un lado, esa sensación en un grupo del fraude que no fue legítimo. Tenés un componente ideológico también. Maduro no es que está metiendo sus manos en Honduras por nada, como lo denunció miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Tiene un rol y tiene una misión en Honduras, que va más allá de una ideología. Y después tenés un componente de los millennials, de la gente joven, que son los que se expresan más, sobre todo en las calles, de una necesidad, de una realidad socioeconómica, de una deuda social que por años no ha sido pagada y que a lo cual creo que tiene que abocarse mucho este gobierno en conjunto acuerdo con el legislativo, en reformas en la parte económica, de empleo, de vivienda, de salud, ¿verdad? Y por eso creo que tiene que haber una buena química y buena relación, y creo que la va a haber. Muy bien. Marvin Ponce, ¿es posible lograr la dialéctica en el legislativo? Sí, claro, yo creo que todo proceso dialéctico de cambios, de pesos, de contrapesos, de avanzar, retroceder y todo eso, yo creo que va a haber un buen escenario, porque al final ya se arrancó el diálogo político con sectores sociales y económicos. Algunos le dan peso, otras veces no dan peso a ese tipo de diálogo,
pero va a haber un diálogo exclusivamente con la clase política en el momento que se den las condiciones, que van a ser básicamente para hacer los grandes cambios. Porque estábamos dialogando poco, entonces estábamos básicamente más confrontados y más imponiendo el poder que teníamos, los que tenían poder, más imponiéndolo que usando ese vehículo para dialogar con otros. Inclusive ha desaparecido el sector sindical del debate político, ha desaparecido el movimiento campesino, el sector cooperativo un poco activo y más cercano con el gobierno. Hemos visto que las fuerzas que antes constituían el movimiento social, que sí, el movimiento social ha tenido derecho siempre a rebelarse en las calles al no tener un escenario donde dialogar como es el Congreso de la República. Pero la clase política electoral normalmente tiene ese escenario, pues tiene los escenarios, tiene sus poderes y sus pesos para poderlo hacer. Por eso es que una cosa es cuando la lucha es que viene de los movimientos sociales de la base para arriba, de los sectores organizados, como lo hace el COEP, que el COEP juega con su poder para poder incidir en la protección de sus intereses económicos. Entonces también siento que también al haber un desmontaje o por lo menos una debilidad de los sectores sociales, el Congreso se convierte en un gran foro de debate. Y yo creo que ahí tiene que haber una distribución clave de las comisiones de trabajo. Tiene que también eliminarse, por ejemplo, aquella cuestión de vender decretos por negocios. Tiene que eliminarse también esa posibilidad de que diputados sean exhibidos por 200.000 lempiras que mal manejaron productos, porque a veces dice es que el diputado compran diputados, pero también hay que ver, así como hay un corrupto, hay un corruptor. Hay que ir eliminando esas malas prácticas, pues, porque yo he sido diputado por 2 periodos y a mí nadie me va a comprar un voto porque tengo dignidad, porque tengo autoestima por lo que yo soy, pues. Si estoy a favor de una cosa, estoy a favor, y estoy en contra, pero no puedo estar diciendo que por intereses de un sector político voy a comprar. Si ese sector político me convence para votar con ellos, lo hago, pero no a cambio de dinero. Entonces, todas esas malas prácticas deben desaparecer, porque esas cosas son las que han arruinado la vida del Congreso, pues. Hay poco debate, hay solo 12 diputados que son los que hacen en todas las leyes, y los demás lo van a cobrar el sueldo y a levantar la mano y a poner el dedo. Hay poco debate. A ustedes mismos, los periodistas de la crónica parlamentaria, les cuesta encontrar fuentes novedosas de opinión, porque son los mismos diputados que hay que entrevistar, los mismos vienen a los foros y los mismos son los que legislan. Entonces, y abajo de los que hablan bastante, hay un grupo que poco habla, pero hace mucho negocio ahí, que hace decretos de energía, que hace decretos económicos, que de este préstamo me van a dar tanto. Yo creo que esas cosas también tienen que desaparecer del Congreso de la República, porque yo las viví pues en el Congreso, vi cómo realmente la gente se presta para eso, para ofrecer su voto como que si fuera mercancía. Entonces yo creo que esos pesos y contrapesos y esa dialéctica debe cambiar en función de un Congreso que debata, que discuta, que oriente a la sociedad, que realmente, pero ahí también viene la clase de diputados. Algunos diputados se les ha querido periodizar porque también vienen de un sector que no es de la clase política. Pero esos diputados, por ejemplo, que son futbolistas, son ciudadanos también. Ese diputado que cuenta chistes o que es un hombre alegre, también es ciudadano, pues. Y a veces le ha querido minimizar por eso. Es posible que ese sea mejor diputado que uno de esos toros que tanto se sale ahí. Esperémoslo, démosle la oportunidad que se conviertan en parlamentarios. Porque usted pudo ver el profesor Pavón, venía de entrenar equipos de fútbol, pero un diputado que aportaba a la Cámara, y que trabajaba y que se dedicaba al Congreso. Entonces, yo creo que también lo que hay que mostrarle a los diputados es el verdadero poder que tienen ahí, porque también yo creo que también tienen que irse rompiendo también aquellas cuestiones de que esto es lo que decide la bancada, que todo esto. Yo creo que para un diputado es terrible apoyar una cosa que esté en contra y que sabe que es mala. Un paquetazo, por ejemplo, hay diputados que se resisten, pero por la disciplina partidaria. Yo creo que en esas cosas también el diputado debe empezar a reclamar sus espacios, sus espacios de decisión. Por lo tanto, yo creo que sí va a haber una buena química en el Congreso. Veo buenos diputados en la alianza. El profesor Giovanni de Choluteca, un gran luchador popular por décadas. Veo gente como Juan Barahona, que me alegra que hombres de la talla de Juan vayan al Congreso, así sucesivamente. También veo en el Partido Nacional gente buena, pues ha llegado gente buena, el Partido Liberal también.
O sea, hay condiciones para poder hacer un Congreso diferente. Este Congreso está llamado realmente a romper el paradigma de un Congreso malo, de una clase política que no sirve para nada, ¿va? Porque aquí sí vamos a tener que recomponer el país todo, ¿va? O lo destruimos o lo componemos este país. Pero la lógica nos dice que tenemos que componer este país. Claro. Muy bien, Marvin, ya para ir concluyendo el programa, ya estamos a escasos 3 minutos de finalizar, pero yo quiero preguntarle a Mario. Mario Rivera, ¿qué establece, según la técnica parlamentaria, el procedimiento específico para la elección de la nueva Junta Directiva? Y creo que el ministro de Gobernación preside esa... ¿Sería el domingo? El domingo, sí, el domingo 21. Domingo 21. Se instala una junta provisional, ¿sí? Una junta provisional, un presidente, un vicepresidente y un secretario. Y después, 2 días después... El 23. 23 ya se elige en forma oficial, digamos, la verdadera, y el 25 toman... Los nuevos diputados. Sí. Seguramente a todos los diputados. Porque si te acuerdas, la vez pasada se rompió la famosa campana cuando África Madrid dirigía esa acción. Y no me he preguntado y termino dónde creo que va a ser la toma de posesión, que ha estado en los últimos 2 días. No, yo siento que el presidente ha dicho que va a ser algo muy sobrio, mucha austeridad, un lugar pequeño, pero los nacionalistas te están exigiendo celebrar. Porque si vos ves los datos, al final de cuentas, el único partido que creció en cuanto a votos fue el Partido Nacional. De 1.149.000 subió a 1.410.000, 261.000 votos. La Alianza, aunque estaba dividida, separada hace 4 años, sacó casi la misma cantidad de votos, 1.360.000. Y el Partido Liberal fue el único que decreció. Pero la base nacionalista te está pidiendo celebrar ese día. Entonces yo no descarto que pueda haber una celebración partidaria en un lugar grande como el estadio, que es lo que la gente te está pidiendo. Pero la toma de posición sí creo que va a ser en un lugar pequeño. Muy bien, gracias Mario. Para concluir, sus palabras finales, por favor, Hermilio. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Creo que yo coincido que necesitamos adecentar el Congreso Nacional, necesitamos abaratar el acceso al poder político, ¿verdad? Es caro participar en política, por eso hombres y mujeres honradas a veces no llegan a participar. Y hay que resaltar la importancia que tiene el Congreso Nacional. El Congreso Nacional construye toda la institucionalidad del país. El problema que hemos tenido en el Congreso Nacional es que hemos tenido diputados corruptos, ligados al narcotráfico, al crimen organizado, y con ese tipo de diputados crean instituciones realmente que no responden al interés nacional, sino que a intereses de grupo. Ya Marvin explicaba cómo se manejan ahí las coimas, las compras, las ventas, etcétera. Creo que el país está cambiando, cambios graduales, creo que las cosas no van a seguir siendo como antes. Creo firmemente que la gobernabilidad no se logra manteniendo gobiernos que trabajan solo para pequeños grupos. En países de América del Sur en el pasado tumbaron gobiernos y así fueron logrando la gobernabilidad. Así es de que no caigamos en la trampa de que hay que mantener una gobernabilidad que no conviene al interés nacional. Si la misma Constitución de la República establece que si un gobierno es usurpador, pues el pueblo tiene derecho a no aceptar y utilizar los mecanismos que la misma Constitución establece para cambiarlo. Muy bien, gracias Hermilio. Miguel Cáliz, palabras finales, por favor. Bueno, aquí nomás en Guatemala, debido a los abusos que existieron en el Congreso Nacional, se modificaron las normas de procedimientos en el Congreso para precisamente generar más confianza. Hay una ley orgánica del Congreso Nacional que sigue siendo, en mi opinión, antidemocrática, un proceso legislativo que hace que se debata demasiado cuando el trabajo debería ser en comisiones. La Constitución de la República planteaba que la presidencia del Congreso era por 2 años, luego la cambiaran a 4 años. Es decir, yo creo que el Congreso Nacional tenemos que esperar que vaya más allá de una junta directiva. Son 4 años. Los diputados y diputadas están en deuda con la población. Tenemos aquí a Mario, que sabe que dentro de las instituciones del Estado, el Congreso Nacional, los partidos son los que tienen la credibilidad más baja. Así que si la quieren recuperar, que es la aspiración de Hermilo y creo de todos nosotros, tienen que comportarse para los nuevos tiempos y para las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones quieren más democracia, más diálogo, más transparencia, menos corrupción y más capacidad. Así que esperemos que estén a la altura, más allá de la junta directiva, que creo que a veces nos conformamos con esas pequeñas discusiones cuando realmente lo que se vienen son 4 años muy complejos que deberían evitarnos crisis como la que tenemos ahorita. Ojalá eso sea lo que haga. Muy bien, gracias Miguel. Marvin, sus palabras finales, por favor.
Yo agradecerle a Guillermo Paz y a Canal 11 por darnos esta posibilidad de compartir con estos compañeros que son muy capaces, muy distintas visiones políticas, pero que al final todos aspiramos a tener un mejor país y ver las cosas tal como son. Tratamos realmente de que debe haber lucha, debe haber pelea política, debe haber pelea de espacios políticos, ganarse los espacios. Pero yo sí creo realmente que debe haber un nivel de concertación para poder buscar que este espacio político que le ofrece la sociedad, como es el Congreso y la Presidencia, se convierta en vehículos de desarrollo, no en vehículos realmente de subdesarrollo para el país o de choque. Muy bien, gracias Marvin. Mario Rivera, su palabra final. Fíjate que ayer me decía un sacerdote unas palabras que me llaman mucho la atención y me decía que debemos de ver al adversario, estamos hablando de política, como el prójimo, que no debemos de ver a la otra persona con la que podemos tener diferencias como el prójimo, y al prójimo no se le ve con amor, no se le ve con odio, que es lo que estamos llenos muchas veces y lamentablemente en estas circunstancias muchos hondureños. Yo creo que con diálogo, con concertación, con la voluntad política de todas las partes se pueden dar reformas urgentes y grandes e históricas en el país que se requieren. Porque si no, vamos a la deriva y eso no es lo que queremos ninguno, aquí ninguno de los que nos están viendo. Gracias. Desde luego, Mario, a cada uno de ustedes, gracias a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Sin duda alguna, el nuevo Congreso Nacional de la República va a asumir en una coyuntura política de nuestro país importante, conflictiva desde luego, pero también las deliberaciones y la forma en que actúen los nuevos parlamentarios, los nuevos diputados, sus autoridades van a ir definiendo cómo vamos saliendo poco a poco de esta crisis política. También hay temas importantes en agenda del Congreso anterior que quedaron pendientes, que desde luego tienen que ser asumidos, aprobados en la nueva legislatura. Agradezco que hayan estado con nosotros, que estén bien el día de hoy. Gracias.